la primera pregunta, como no puede ser de otra forma, es ¿quién es Alba? Bueno, pues yo soy Alba, una chica de Madrid de 26 años, que soy veterinaria en el mundo de los pequeños animales y más enfocada sobre todo en medicina interna y, bueno, sobre todo oftalmología. Perfecto, Empe- Alba. Perfecto, Alba. Pues precisamente sobre eso quería empezar hablando contigo, porque me llamó un poco la atención cuando vi tu perfil, el que te dedicases concretamente a la oftalmología. Y la primera pregunta va encaminada por ahí, y es ¿qué fue lo que te animó a especializarte en esta rama y no en otra? Pues la verdad es que todo viene de la carrera. En tercero de, bueno, yo estudié en la Complutense y en tercero de carrera pues te dan la opción de meterte de alumno colaborador en el hospital. Y es verdad que me llamaba la atención cardio y oftalmo, pero es verdad que dije, si hay oftalmo me meto. No sé por qué, siempre me ha llamado la atención. Estuve Sí. 2 años allí como alumna colaboradora con Alfonso y Elisa, que son los profes, y mi TFG también, mi trabajo de fin de grado fue de oftalmo y no sé, fue algo que me fue como enganchando cada vez más y ya después de la carrera, pues independiente estudiando yo en casa y luego ya me hice el posgrado el año pasado, entre el año pasado y este. Perfecto, Alba. Eh, la siguiente pregunta va un poco encaminada hacia tu día a día, es decir, lo que es tu profesión. Yo entiendo, y aquí evidentemente tienes muchísima más experiencia que yo, que para los animales muchas veces puede ser una situación estresante el hecho de ir al veterinario. Entonces, el tema de los ojos también es una zona muy sensible. ¿Cómo gestionas esta situación? Es decir, ¿qué haces para tranquilizarlo o cómo tratas esta situación? Normalmente los que más suelen ir estresados ser los gatos, porque ya de por sí yo digo que su personalidad es ser estresado. Ahí es consejo de cara a los propietarios, sobre todo, que los lleven en buenas condiciones, un transportín que podamos manipular en consulta, que esté tapado, utilizar a lo mejor feromonas en casa para que estén más relajados. Y en el caso de los perros, pues, bueno, y en gatos también, a la hora de acercarte a ellos en consulta, pues ir de manera calmada, no ir directamente a tocar al perro, que vea que no somos un enemigo, porque al final nos ven como un enemigo que les pincha y les toquetea por todos lados y no se llevan una sensación agradable. Nosotros, por ejemplo, en mi clínica sí que utilizamos mucho pues el refuerzo positivo. Si todo ha ido bien, toma una chuche y al final lo asocian también a un poquito de, mira, me porto bien, va todo bien, no me hacen nada y encima me dan premio. Yo creo que ese es un poco calmado, saber hablar con un tono calmado también para que ellos se sientan seguros. Claro. Bueno, también quería hacerte una pregunta, porque al final cuando un animal tiene problemas a lo mejor de movilidad, resulta bastante evidente, ¿no? Porque notamos comportamientos que no son comunes en su día a día. En el caso de la oftalmología, ¿cómo podemos detectarlo? Es decir, ¿qué señales puedes identificar? Es verdad que con la oftalmo la gente se suele dar cuenta tarde de los síntomas. Más allá de un caso muy común es le veo el ojo rojo, creo que tiene conjuntivitis. A lo mejor tardan en venir 5 días, pero un ojo rojo significa muchas más cosas, como por ejemplo una uveitis, un glaucoma. Entonces, es verdad que con la oftalmo es un poco más así. Yo les diría a los propietarios y también auxiliares, por ejemplo, cuando cogen una llamada telefónica en la clínica, que les insistan en insistirles en venir en el momento en el que empiezan a ver que el ojo está mal, porque puede ser algo tan sencillo como una conjuntivitis, como algo muy grave que pueda perder el animal la vista. Claro, al final la clave creo que está un poco, ¿no?, en identificar esos pequeños Mm, síntomas o esos comportamientos poco comunes y directamente sí, acudir a un profesional, ¿no?, que entienda la situación y ponga la solución adecuada. sí. Bien, pues también te quería preguntar que al final el perro en su organismo, o el perro por decir una mascota, en su Mm. organismo hay muchos factores que afectan a su salud y por supuesto también en la oftalmología. Quería preguntarte qué papel juega la alimentación o qué vinculación puedes ver entre la salud del ojo y la alimentación. Entre alimentación y oftalmología viene más porque los ojos pueden manifestar muchas de las enfermedades sistémicas. ¿Vale? En oftalmo es verdad que podemos tener algún acúmulo de lípidos en córnea relacionados, por ejemplo, con una dieta excesiva en grasas, pero es verdad que la mayoría de veces si hay un impacto ojo-alimentación suele ser porque la alimentación desencadena en una enfermedad sistémica.
ya sea tipo intolerancias alimentarias, que pueden tener una conjuntivitis alérgica derivada pues, de ser alérgico a la comida. Por ejemplo, también pues eso, un hipotiroidismo. Si ya de por sí tenemos hipotiroidismo, tenemos más grasas, pues tenemos de manera secundaria también a lo mejor una alimentación que es en exceso de grasa. Entonces, es verdad que en oftalmo no está tan relacionado, pero en otras patologías, como por ejemplo una osteoartrosis, como habías dicho, la falta de movilidad y demás, si tenemos un animal que no está bien alimentado, que tiene obesidad, pues al final le va a venir mal el tener esa alimentación, porque necesitamos que baje de peso para que sus huesos no sufran. O una enfermedad renal también, tenemos que tener una alimentación adecuada o una enfermedad hepática. Muy bien. También, repasando un poco los factores que pueden afectar a la visión de la mascota, habíamos pensado también en la edad, porque ocurre con los humanos, ¿no? Que conforme pasan los años, pues poco a poco se deteriora, se van perdiendo facultades. No sé si en el caso de las mascotas ocurre lo mismo, me imagino que sí, pero tú estás aquí ahora para confirmárnoslo. Pero es así y ¿de qué forma? Pues en los perritos mayores, sobre todo lo que podemos ver, como pues en personas también podemos tener cataratas asociadas a la edad. También tenemos atrofias de retina, es decir, cada vez ven menos porque la retina pierde los vasos sanguíneos y por lo tanto la manera correcta de procesar imágenes. También muy típico es, le veo a mi perro los ojos como más azulados. No es que sea una catarata, que en ocasiones sí, pero podemos tener esclerosis nuclear, que es simplemente como una vista de perrito mayor. También pueden tener, obviamente, pues, atrofias de iris, puede haber tendencia al glaucoma a medida que va pasando la edad, pero sobre todo es eso, una atrofia de retina, las cataratas y pues un poquito de pérdida de visión. Bien. También te quería preguntar, porque en el caso de los humanos es verdad que tenemos como una serie de hábitos o de acciones que nos pueden ayudar a preservar pues, nuestra salud, nuestra visión correcta. Pero claro, en el caso de las mascotas, ¿qué puede hacer una persona para preservársela? Es decir, ¿hay algún tipo de acciones o factores que podamos controlar en este sentido? La verdad que yo diría que hacer chequeos periódicos al menos una vez al año a nuestros pacientes a partir de cierta edad, por ejemplo, en perros depende, porque en perros grandes, a lo mejor a partir de los 6 años empezarías a hacer chequeos y en los gatos 8 años o perritos pequeños, sobre todo un chequeo general, porque es verdad que si empiezan a tener cataratas podemos controlarlas a nivel de que en el momento en el que avance un punto que el animal no vea, recomendar una cirugía, porque es verdad que no hay ningún fármaco que podamos poner que las frene. Y las atrofias progresivas de retina tampoco hay mucho más allá. Sí que se podrían dar algún complemento nutricional y demás como antioxidantes, pero no hay nada que pueda frenar ese tipo de patologías. Entonces, yo lo que haría es chequeos anuales, pero para chequear todo, no solo visión, sino si en el momento en el que empezamos a ver que algo va cambiando, empezar a investigar por ahí para ponerle solución lo antes posible y que no avance a una enfermedad demasiado crónica y avanzada. Perfecto, Alba. Quería ahondar un poco porque me llama la atención el tema de los chequeos, ¿vale? Supongamos que llega una mascota a tu consulta Uh -huh. y bueno, su propietario bueno, te comunica que cree que tiene problemas de visión. ¿Qué revisiones harías tú? ¿O en qué orden? ¿Con qué procedimiento? ¿Cuál sería tu manera de trabajar en este caso? Lo primero que hay que hacer en esos casos siempre es observar al animal sin tocarlo, que se denomina en inglés hands off, en plan, yo observo al animal en consulta. Tenemos que ver qué comportamientos tiene con el mobiliario, cómo se defiende a lo mejor en ambientes de más luz, de menos luz. Luego ya pasaríamos, en el caso de que tengamos dudas de si ve o no ve, pasamos como a una parte de exploración neurológica, porque al final el ojo va directamente al cerebro, no es solo un globito ocular, al final está conectado con el cerebro. Entonces tenemos que chequear eso, si de verdad ve o no ve, con la respuesta a la amenaza, los reflejos pupilares. Luego ya pasaríamos a una exploración oftalmológica. Vemos bien las córneas, pues si hay alguna opacidad que nos justifique que no vea, tenemos que ver también cristalino y tenemos que chequear bien la parte de atrás que es el fondo de ojo, la retina. Luego es verdad que avanzados sí que tendríamos, si encontramos alguna anomalía, sí que tendríamos en una oftalmología hay un método que es como hacer un electro del corazón, pero un electro de la retina, que se llama electroretinografía. Entonces, es verdad que eso se hace en sitios avanzados de oftalmo y ahí sería para ver realmente si hay una ceguera en esa zona de la retina.
Entonces, eso sería más o menos el procedimiento cuando ven menos o notan cositas raras en la visión de sus animales. Genial. Bueno, Alba, me imagino que en tu día a día verás un montón de casos diferentes y de un montón de mascotas, pero al final quería preguntarte si ves que hay alguna patología que se repite más de la cuenta o que suele ser bastante frecuente entre tus pacientes. Sobre todo en el tema de medicina interna, lo que por la clínica que tenemos nosotros, bueno, en la que trabajo y demás, que también se ve mucha dermatología, sí que tenemos bastante animales hipotiroideos. Es una enfermedad que sí que está muy presente, que parece que no, pero ahí está. Síndrome de Cushing también tendríamos, pero es verdad que quizás a grandes rasgos lo que tenemos mucho es tema de animales con problemas digestivos. Hay un montón de animales con problemas digestivos, tanto que sean intolerancias alimentarias como el tema del IBD, que es la inflamación digestiva crónica. Y en el tema del oftalmo, pues lo que más vemos son conjuntivitis, la verdad que sí. Y es verdad que quizá por lo que digo, la gente no se da cuenta hasta que el animal no está muy mal de que hay patologías más allá, porque una conjuntivitis a lo mejor no es solo una conjuntivitis y a lo mejor es un ojo seco. Entonces, ya os digo, de parte de medicina interna suele ser eso, problemas digestivos. Nosotros tenemos también eso, mucho endocrino y en oftalmo suelen ser más temas de externos como conjuntivitis, úlceras y demás. Vale. Como has comentado previamente, hay enfermedades, ¿no?, que acaban derivando en problemas con los ojos, ¿no? Sino que no es un problema ocular en sí, sino que son enfermedades que como consecuencia llevan a problemas de visión. ¿Cuáles son las que destacarías por encima del resto? Por ejemplo, imagino que hay quizás la diabetes, ¿no?, que puede ocasionar pérdidas de visión, pero no sé si Sí. tú tienes otra en mente. Tenemos, la verdad que los ojos son el mayor reflejo del alma, como se dice, porque el mayor reflejo del cuerpo podrían ser los ojos. La verdad que están súper infravalorados, pero como has dicho, la diabetes nos puede dar alteraciones en la retina, alteraciones en el cristalino. Tenemos también la hipertensión. La hipertensión sistémica es uno de los, es como se dice, el enemigo silencioso. Parece que no está, pero en cuanto sube la tensión ya derivado de un hipertiroidismo, de una enfermedad renal, se te desprende la retina, tienes hemorragias internas. También tendríamos el síndrome de Cushing. El hipotiroidismo te lo puede dar. Enfermedades infecciosas como la leishmania, la ehrlichia, en gatos la inmunodeficiencia, la leucemia, el PIF. La verdad que casi todas las enfermedades, por así decirlo, podrían darnos signos oculares graves que nos pueden hacer perder la visión. Perfecto, Alba. También quería preguntarte acerca de quizás situaciones más cotidianas, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, por cualquier razón, una mascota pues se da un golpe o recibe un traumatismo de otro tipo. ¿Cabe la posibilidad de que esto afecte a su visión? ¿De qué Sí. forma? En el caso, a ver, si recibimos, sobre todo de manera directa sobre el ojo, reciben a veces impactos muy fuertes, como por ejemplo si les ataca otro perro o un atropello mismo. Hemos tenido un caso recientemente que lo que ha tenido es una proptosis del globo, es decir, se le ha salido hacia adelante el ojito, comprometiendo por lo tanto la viabilidad de ese ojito. Lo intentamos recomponer hacia atrás, hacia su zona normal, pero acabó desarrollando una infección brutal y acabó perdiendo el ojo. Entonces sí que pueden quedarse ciegos del ojo, pueden obviamente perderlo, tener que quitarlo, se pueden quedar estrábicos, es decir, con una desviación de ese ojo. Sí que también pueden tener perforaciones oculares, que son úlceras más profundas, que pueden hacer obviamente que se generen infecciones internas. O sea, sí que pueden llegar a perder por completo esos ojitos. Vale, pues, eh, también otra situación en la que me imagino que se pueden dar problemas de visión o problemas oculares son las enfermedades neurológicas. ¿Hay alguna que destaquen sobre el resto, que sea más frecuente o que te encuentres más en consulta? Con respecto a neuro, es verdad que si, sobre todo en pacientes geriátricos, si tenemos algún tipo de tumor intracraneal, podríamos tener pérdida de visión. Ayer mismo justo tuve un caso de neuro que vino a oftalmo, que fue un síndrome de Horner,
que es una afección neurológica que al final te da una serie de signos oftálmicos, pero que el ojo en realidad, por así decirlo, no le pasa nada, pero te vienen a oftalmo. No suelen ser muy comunes, pero normalmente el oftalmólogo aquí hace una primera evaluación inicial y acaba derivando en neurólogo. Es verdad que parte de la neurología viene en la retina, que es de un oftalmólogo. Entonces, si dudamos si la ceguera es central, que ya sería más para el neurólogo, es decir, en el cerebro, o viene más en la retina, que sería para el oftalmólogo, pues tendríamos que pues discernir si es una u otra para hacer unas pruebas, como he dicho, el RGS, la electroretinografía, o hacer una eco ocular, o ya directamente a los compis de neuro, que ellos ya hagan sus rezos y sus cositas. Claro, al final me imagino que cada departamento va valorando y va derivando en cada uno de vosotros quién puede tratar mejor la situación del animal en cuestión. Bien, Alba, también te quería preguntar por una parte que me llama mucho la atención, que es el proceso de recuperación a lo mejor de un paciente que tiene algún problema ocular. Porque como te he mencionado anteriormente, creo que la visión es uno de los sentidos principales, sobre todo para los animales, que es su forma de entender el mundo. ¿Cuál suele ser el proceso de recuperación para un paciente que tenga algún problema ocular? Depende de cuál, claro está, pero normalmente úlceras sencillas, que es por lo que más vienen a consulta quizá en una semanita están. Es verdad que es un poco pesado para los dueños porque tienen que tener el collar isabelino y estar echando gotas de manera frecuente en eso, pero bueno, al final es una semana. Temas más crónicos, como por ejemplo una uveitis, que es una inflamación interna del ojito. Yo he tenido meses a un perrito con tratamiento y ya por fin le hemos podido dar el alta. Al final es mucho compromiso por parte del dueño y mucho compromiso por parte del animal porque tienen mucha paciencia. Y luego, por ejemplo, quizá lo más tedioso en la recuperación sería una operación de cataratas, porque tienen que tener muchas gotitas antes de tener en sí la cirugía y luego la cirugía después. El periodo de recuperación es un periodo tenso porque puede ir muy mal. El animal, es verdad que no le puedes decir, estate quieto, no hagas esfuerzos, no. Entonces, al final es un riesgo para perder el ojo, por así decirlo, que desarrollen hipertensión y demás. Entonces, creo que quizá la más complicada. También cuando tienen algún tipo de perforación, también que no se vuelva a reperforar y cositas así, creo que serían las dos de tener más cuidado, o una cirugía de retina, pero ya te digo, en España la hacen 2 personas, así que de eso no sé, no tengo experiencias ni me han contado cómo van, pero supongo que también será de estar con muchísimo cuidado durante mucho tiempo. Claro, claro que sí. A lo largo de tu respuesta has mencionado el tema de las úlceras, ¿no? Que suele ser uno de los problemas más habituales. ¿Cuál suele ser el procedimiento cuando te encuentras una consulta? Es decir, cuando tienes un paciente con úlcera, ¿cuáles son los pasos a seguir? Normalmente lo primero que tenemos que evaluar, tanto cuando tengamos un problema que pensemos que está en la córnea como en la conjuntiva, que es la parte rosita del ojo, lo primero yo siempre miro la producción de la lágrima, porque muchas veces pensamos que ha sido por un golpe, un raspón, pero a lo mejor es que tiene un déficit de lágrima y por eso tiene un roce continuo y tiene la úlcera. Entonces yo lo primero, antes de manipular al perro, miro el Schirmer para no falsear resultados. Ya después tendríamos que hacer una evaluación, como decimos, de fuera a adentro, es decir, ver párpados, que no tengamos ningún pelito en una forma normal, que los párpados estén en posición normal. Luego ya evaluaríamos conjuntiva. Siempre, si tenemos una úlcera, tendríamos que mirar dentro de la membrana nictitante, que es como el párpado que sube por aquí, que es como un bolsillito, echando obviamente anestésico tópico. Y ya cuando tenemos evaluado eso y la córnea, teñimos. Ahí la tinción por excelencia es la tinción de fluoresteína, que normalmente es de color naranja y cuando la mezclamos con suero, que hay que hacerlo para echar la gota, se convierte en un color verde fosforito. Entonces, depende del tipo de úlcera, podemos conseguir esa tinción o no, porque depende del punto en el que esté de perforado o no, podemos teñirlo o no, pero ese suele ser el procedimiento a seguir. Perfecto. Pues mira, también te quería preguntar que al final creo que es algo que afecta a todas las ramas de la veterinaria, que es un peligro como son las infecciones. Pero claro, una cosa que hemos estado repitiendo a lo largo del episodio es que los ojos son una zona muy sensible. O sea, en un proceso de recuperación, ¿cómo podemos evitar que se produzcan esas infecciones o cómo deberían de tratarse?
para reducir su posible impacto? Normalmente, a ver, antes de empezar por ejemplo, si tenemos una infección de una cirugía de cataratas, al final pues tú tienes que tener es una cirugía quizá de las más invasivas porque te metes dentro del ojito y hay que tener mucho cuidado de que no se infecte por dentro. Al final obviamente se tiene su parte aséptica en quirófano y todo, pero siempre puede existir el riesgo. Ahí siempre tienes antibióticos sistémicos de cobertura y obviamente antibióticos tópicos. En casos de úlceras es verdad que siempre se usan antibióticos, pero no porque las úlceras estén infectadas, sino para evitar que se infecten. Depende del tipo de úlcera, escogerás un tipo u otro de antibiótico, pero en estos casos simplemente lo hacemos de manera tópica, a no ser que sean úlceras complicadas, que entonces necesitemos que tomen antibiótico por boca. Muy bien. También te quería preguntar, porque a lo mejor para temas de mascotas que se meten en casa y tal, a lo mejor uno de los síntomas que podemos percibir a lo mejor es la sequedad, ¿no? Es decir, existe la posibilidad de que algún propietario en su casa hidrate a través de gota o algún otro método el globo ocular. Sí, hay muchas veces si tienen uno de los signos del ojo seco, por así decirlo, aparte de la rojez, que tienen mucha producción como eh, de legaña muy densa, otro signo es como que cierran los ojitos como que les escuecen un poquito. Entonces, como tratamiento para ellos, siempre, aparte de las medicaciones que son fármacos en sí, siempre hay que mandar alguna lágrima artificial, ya sea en modo gel o en modo gotita. Entonces sí que hay métodos, incluso hay de veterinaria y de uso de humana. Perfecto. Pues te quería preguntar también acerca de una situación que me imagino que será un poco de las más graves, ¿no? Que imaginemos que tienes un paciente que, bueno, por su situación acaba con ceguera o que tiene una pérdida total o casi total de la visión. ¿Cómo deberíamos adaptar el espacio de vida de este animal para su nueva situación o sus nuevas condiciones? Es verdad que los perritos, bueno, los gatos también, son más listos que nosotros, porque es verdad que si nosotros nos quedamos ciegos, al final somos más torpes. Ellos en su ambiente, obviamente, pues tenemos que adaptarlo a que no haya cosas por el medio o cambiar las cosas de sitio, porque al final ellos se hacen un mapa mental de su casa y se manejan súper bien. Parece que no están ciegos, pero es verdad que cuando les llevas a otro sitio, por ejemplo, la casa de verano de mi tía, que nunca ha estado, pero al final el pobre se va chocando con todos los sitios. Entonces, en su ambiente se manejan muy bien. El consejo es, obviamente, no cambiar disposición de muebles, no poner cosas en medio que le puedan entorpecer a él. Es verdad que existen, pero nunca he visto como una especie de arito así alrededor que lo puedes poner alrededor del collar para que no se choquen contra las paredes. No he visto nunca uno ni lo he aconsejado, pero es verdad que en su ambiente se manejan muy bien. Cuando le sacas ya de ese, ahí es cuando ya se desorientan obviamente más. Claro. Y en base a tu experiencia o casos que hayas conocido, ¿crees que esto es un caso habitual? Es decir, ¿hay animales que por desgracia pierden su visión o con tratamiento, con prevención se puede evitar la mayoría de casos? Es verdad que sí que podemos tener animales cieguitos o que se van quedando cieguitos. En ellos suelen ser de manera progresiva, por eso que te digo de la atrofia, de la retina y demás. Pero es verdad que hay a veces animales que se quedan ciegos por glaucomas. En estos casos sí que yo he tenido varios casos de que venían a consulta por otra cosa, les he mirado los ojos porque de formación profesional siempre voy al ojo, y a lo mejor tenían una luxación anterior de cristalino y te decían, pues es que lleva meses ciega. No, es que está ciega porque tiene esto. Entonces, en esos casos pues hay que poner tratamiento. Pero los perritos pues que se van quedando cieguitos porque se van haciendo más mayores, ya te digo, se me ha olvidado la pregunta principal, me he liado. Nada, 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 Alba, no te preocupes. Básicamente te preguntaba que si esto es común o básicamente a través de tratamiento o prevención es posible evitar llegar a estos puntos. Yo sobre todo cuando empiecen a ver que pierde visión, yo le llevaría al veterinario, que nos confirmen si realmente se está quedando cieguito porque este se está haciendo viejo o porque hay otro problema que le está produciendo esa falta de visión. Entonces, si hay un problema, habrá solución o no, pero ya al menos será chequeado. Y si hay una atrofia progresiva de retina, pues haremos lo posible, pues eso, pues como te digo, antioxidantes a lo mejor de alguna manera,
que son como complementos alimentarios para retrasar un poquito o ayudarle a él, y eso, el manejo en casa. Perfecto. Muchas gracias por la recomendación. Verás, una cosa que nos ha llamado la atención de tu perfil, de Instagram en este caso, también del tuyo como veterinaria, es que el tema de la ecografía, ¿no? Vemos que es algo a lo que le da bastante importancia y quería saber que tú explicase de primera mano, quizás a alguien que está entrando en el mundo de la veterinaria, qué papel juega una ecografía, cuándo la usa, en qué situaciones. Cuéntame. La verdad que la ecografía nos da muchísima información. Desde, por ejemplo, para el diagnóstico, obviamente, una consulta muy normal, que son vómitos y diarreas, hasta, por ejemplo, para ayudarnos a coger muestras, ya sea de la vejiga, para coger una muestra de orina aséptica para un cultivo, para un urianálisis. Si sospechamos que podamos tener cualquier tema hepático, vemos una masa a tomar muestra. También eso sería, por ejemplo, de abdomen, pero también la ecografía se puede extender al tórax. En el tórax podemos coger fluidos, hacer el vaciado del fluido que hay. Si hay masa, se pueden tomar citologías de ello. La ecocardio, que también es una... Yo no me dedico a ello, obviamente, porque eso ya son para cardiólogos, pero una ecocardio te va a diagnosticar qué tipo de enfermedad cardíaca tienes. Una que no se conoce también es la ecografía musculoesquelética. Si tenemos cualquier alteración de tendones, de músculo y demás, existe la ecografía para ello. También tendríamos la ecografía ocular, y obviamente también en anestesia se utiliza la eco para localizar nervios y realizar ahí una anestesia local en esos nervios. Porque la eco funciona para todo, ya sea cosas de la clínica normal, un chequeo rápido, por ejemplo, si tenemos una piómetra, si no, si tenemos un animal obstruido o no, que son cosas de urgencia, hasta cosas más minuciosas, pues ver un uréter, ver cómo va la vena porta por si tenemos cualquier alteración en el flujo. O sea, que sirve para todo, la verdad. Perfecto, Ala. Pues, oye, muchas gracias. Estamos llegando ya casi al final. Y te quiero hacer una pregunta quizá un poco más personal. Es decir, nosotros al final estamos en contacto con muchas personas que sienten interés por el mundo de la veterinaria, ya sea por pasión por los animales o por formación, porque quieren aprender sobre ellos. Y quería preguntarte, ¿qué le dirías a esta persona? Es decir, a una persona que siente curiosidad, ¿cómo es tu día a día? ¿Te gusta lo que haces? ¿Cómo vives tu profesión? Yo la verdad es que si hay alguien que de verdad le gustan los animales y se quiere dedicar a ello, que lo haga porque merece la pena en el aspecto de yo siempre, no me imagino otra profesión que no fuese veterinaria, porque desde que tengo uso de razón he querido serlo. Es verdad que es una profesión dura, porque no todo es lo bonito de que vienen perritos y gatitos, es duro, porque al final pues te llevas trabajo a casa, estás en casa y en cualquier sitio estás pensando en tus pacientes, te preocupas por ellos, estableces una relación más allá de que solo un paciente, las familias también, pero es muy gratificante ver cómo vienen muy malitos, se recuperan, están muy agradecidos ellos, los pacientes contigo. Obviamente es un campo de que siempre tenemos que estudiar, aunque acabemos las carreras, los cursos, siempre tenemos que estar en formación continua, no nos podemos quedar atrás porque es ciencia y la ciencia avanza cada día más, pero al final yo siempre digo que somos muy frikis los veterinarios, entonces yo siempre digo, tengo que estar siempre estudiando o a mi compañera siempre tiene que estar estudiando y sabiendo nuevo y no molesta estudiar. En estos casos, sarna con gusto no pica, nunca mejor dicho. Y yo les animo que sí, que si de verdad tienen interés en la veterinaria, que se informen bien, pero que si les gustan realmente los animales, que apuesten por ello y estudien lo que ellos quieren, si en este caso es veterinaria, auxiliar y sobre todo eso. Lo que tampoco se conoce es que tenemos más salidas aparte de solo estar con perritos y gatitos. En veterinaria pues tenemos en tema de la farmacia, en tema de seguridad alimentaria, tenemos prácticamente de todo y salidas como auxiliares muchísimas, ya sea en quirófano, en laboratorio, ayudante en consulta, hospitalización, que es que son enfermeras, yo lo digo, son enfermeras de humana, lo que pasa que es verdad que en España no se ven como tal, pero son enfermeras. Sin ellas un hospital no sale adelante y sin ellos tampoco. Entonces yo les animo a que estudien mucho y ya está.
Genial, Alba. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Te quería dar las gracias por tu tiempo y por colaborar con nosotros. La verdad que ha sido un gusto. Esperemos que la gente que lo escuche lo sienta igual. Y también quería recomendar, por supuesto, tu cuenta de Instagram para que la gente allí pueda seguirte, pueda ver un poco más sobre ti, sobre tu día a día. Y bueno, es Albabet, ¿no? Si no me equivoco. Alba.bet. Pues listo, yo por mi parte hasta aquí. Muchas gracias por venir y Muchas gracias a audiencia. vosotros. Hasta el siguiente episodio.